al menos por Facebook, y ahora estamos ya haciendo la grabación. Muy, pero muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos en una nueva edición de Ahora sí Alemana, el semanario, y tenemos grandes invitados. Estamos junto a Arnaldo Arancibia, ingeniero ambiental, y tú me dirás, tienes un par de máster, ¿no es cierto?, en el área ambiental, ¿no? Hola, ya, buenas tardes. Gracias por la invitación, como siempre, al programa. Sí, me especialicé directamente en uno, en el tema ambiental, un máster en contaminación ambiental en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos, como ingeniería civil de acá del CIMIC, y otro máster en gestión de proyectos, en la Universidad Europea de Madrid. Obviamente, y también, perfecto, te agradezco. Oye, realmente un privilegio, te teníamos antes como panelista estable, ahora invitado, un gran invitado. Y también estamos juntos a Juan Pablo Glasinovich, bueno, muy conocido, dilatada experiencia, fue diplomático, ahora es gerente de la Cámara Chileno-Peruana, ¿no es cierto?, y también además de eso, una dilatada experiencia, estudios de posgrado en el extranjero, profesor universitario. Muy bienvenido, Juan Pablo. Gracias, Gerard, y como siempre un placer estar acá, compartir en esta instancia regional que siempre es muy estimulante, así que muchas gracias. Y ahí, con algunos problemas técnicos, está apareciendo Esteban Vergara. Aparecí. Ahí apareció, no sé, profesor, bueno, historiador, magíster en relaciones internacionales, la verdad también una muy interesante carrera y una persona muy culta como justamente los otros panelistas que están aquí presentes. Muy bienvenido, Esteban. Gracias. La verdad es que esto confirma de que la fe ciega en la tecnología nos puede llevar ahí a momentos desagradables, así que no hay que confiar siempre en la tecnología, esta creencia ciega, no. Así es. Sí, y por supuesto, obviamente, la tecnología que vamos, ¿no es cierto?, tomando y desechando en una lógica de consumo acelerado, ¿no es cierto? Por eso quiero partir con una pequeña cita. Es un hecho que cuando los hábitos de la sociedad afectan el rédito de las empresas, estas se ven presionadas a producir de otra manera. Ello nos recuerda la responsabilidad social de los consumidores. Comprar es siempre un acto moral y no solo económico. Por eso, el tema del deterioro ambiental cuestiona los comportamientos de cada uno de nosotros. Bueno, esa es una cita de Laudato Si, encíclica que está dedicada justamente al tema ambiental. Y con ello quiero dar primero la palabra a mi amigo Arnaldo Arancibia. Arnaldo, ¿cómo llegamos nosotros, y este es el tema que vamos a hablar hoy, que nos había dicho la COP26, cómo llegamos desde un punto de vista, no la parte política, no la parte internacional, no la parte ni siquiera empresarial, digamos, cómo llegamos en la salud de nuestro planeta a esta COP26? Mira, yo pienso que la expectativa de esta COP26, que podrían haber sido altísimas, han sido bastante poco retribuidas. Yo creo que el resultado de esta COP26 ha marcado como una inercia de lo que se venía haciendo hasta la COP24, COP25, quizás por el tema pandemia, pienso yo que fue afectado fuertemente, pero también hay un tema como de inconsciencia de lo que tú dices de la salud del planeta. Aunque aquí quiero hacer un punto, si bien es cierto que lo que siempre decimos es que estamos cuidando el planeta, de la salud del planeta, que tenemos un solo planeta, la gente no entiende, quizás pues, de la arrogancia de nuestra especie humana, pero entiende que los que estamos en peligro no somos nosotros, no el planeta. El planeta va a seguir con o sin nosotros sobre él. Es la cuestión. Veo crítica la cosa, crítica, cada vez más crítica. Juan Pablo, desde el punto de vista de la previa, antes de llegar a la COP26, ¿cómo consideras tú que estaban aspectados o preparados? ¿Cómo enfrentaron los principales actores a nivel internacional esta COP26, digamos, antes, o cómo arribaron, digamos, a esta reunión? Bueno, yo como dijo Arnaldo, yo creo que había una alta expectativa y una fuerte presión, sobre todo de la sociedad civil, de los organismos internacionales, Naciones Unidas, que había estado calentando el ambiente, digamos, con esta cumbre que hizo con motivo de la Asamblea General.
y considerando que por la misma situación de la pandemia había habido un interludio, digamos, en la anualidad de la reunión. Entonces, que lo que tenía que salir de esta reunión era, en el fondo, lo que no se había abordado antes, más todo lo que que se ha evidenciado en este último tiempo sobre de que estamos más allá del 1,5 grados, de, bueno, una serie de fenómenos que la ciencia ha ido demostrando y que por lo tanto esto como contrapartida tenía que tener resoluciones vinculante, de descarbonización más acelerada, más ambiciosa, y todo lo relacionado con... Así que las expectativas eran altas, pero también el contexto era complejo, tener a 200 países, más también con todos los fenómenos económicos en los que estamos, la crisis política, o sea, un ambiente revuelto, complejo, con altas expectativas. Esteban, y desde el punto de vista del proceso histórico en que estamos, ¿cuál es la temperatura que tú has podido ver a este inicio, a esta llegada, mirando un poquito la discusión más larga? O sea, uno siempre tiene como altas expectativas de este tipo de eventos, pero, o sea, si uno va a ver el vaso medio lleno o medio vacío, yo creo que el vaso está bastante vacío, porque lamentablemente este tipo de instancias no generan obligaciones que en el fondo impliquen que los países deban cumplir ciertas metas, eh, porque no hay nada, como te dijera yo, como punible, ¿no? Porque como todo depende, es como que todo queda a voluntad de los países y nosotros vemos que año a año, cada vez que se hace la COP, los compromisos van quedando en el aire o se van corriendo las fechas y se dilata y se dilata. Entonces, yo veo bastante negro el panorama, o sea, yo creo que perfectamente a fines de 2100 vamos a tener un aumento de la temperatura, yo creo que bastante elevado, y eso va a implicar lamentablemente que se vean afectados, ¿cierto? No solamente naciones insulares, pensemos que Chile es uno de los países que está bajo gran amenaza, y eso obviamente también impacta en el crecimiento económico y en el desarrollo. Entonces, a fin de Ahora, cuentas, es un... eh, sí, dale nomás. bueno, ahora dejo abierta la palabra a quien quiera toma el guante. Los grandes actores, ¿qué es lo que los impulsa y qué creen ustedes que es lo que les frena para poner la apuesta más firme, más decidida en justamente reducir no sobrepasar ese 1,5 grados en una fecha que han ido corriendo incluso respecto a la era preindustrial? ¿Qué es lo que qué es lo que impulsa eso? ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Quién quiere tomar ese sartén caliente? Yo quiero decir yo creo que una cosa positiva, o sea, si bien en cuanto a, yo hablo aquí un poco como público, o sea, yo no soy, insisto, no soy un técnico, no soy experto, pero qué es lo que yo hubiera esperado y cómo lo veo, yo creo que por el lado negativo no hay muchos compromisos concretos, pero por el lado positivo sí se establecen ciertos parámetros, ciertos hitos que pueden posibilitar en la próxima COP de que ya las cosas vayan decantando y volviéndose más obligatorias. A ver, cosas que valen la pena destacar. El tema del anuncio de que Estados Unidos va a trabajar junto con China para la próxima década, abordar esto, los dos países más contaminantes del mundo, las dos principales potencias. O sea, yo creo que eso es una señal muy potente. Después está el tema del acuerdo del metano, entre varios países que incluye la Unión Europea y Estados Unidos. Sabemos que el metano es un gas de efecto invernadero muy pernicioso que ha pasado medio piola, digamos, poniéndolo en lenguaje procas, y que con esto se adoptó un acuerdo de reducirlo con unos grandes, digamos, emisores, como son, como dije, la Unión Europea, Estados Unidos y algunos otros, en un 30% al 2030. Entonces creo que acá los países como que India puso por primera vez un límite más o menos para el 2070, que sería carbono neutral. A ver, entonces yo creo que los estados, sobre todo las potencias, están dándose cuenta que no pueden, ya por un tema de sus audiencias, ni siquiera en relación a otros, no pueden, digamos, no estar involucrados en este proceso. Y a pesar de que algunas declaraciones son jabonosas, algunas metas son jabonosas, creo que se ponen elementos que van a permitir
apretar hacia adelante. Y lo otro es que la Unión Europea, también no olvidar que la Unión Europea, por ley, ellos están obligados por ley a ser carbono neutral en el 2050. Y también ellos pueden exigir a partir del 2024, si no me equivoco, van a poder exigir por sus acuerdos comerciales a otros países de que si sus procesos son abiertamente contaminantes en cuanto a emisiones de carbono, no importar o grabarlos, digamos, con aranceles extraordinarios. Entonces, hay elementos de esperanza. Es interesante ese punto de vista. Arnaldo, con respecto al tema forestal, que es un tema también que se tocó en esta COP y hay avances incluso desde el sector privado. ¿Cuál crees tú que son los mayores desafíos con el pulmón verde que necesitamos? Mira, principalmente es mantener los ecosistemas que logran regular los climas en el planeta. Tenemos el ejemplo más cercano en la Amazonas, la deforestación brutal que ha sufrido el Amazonas está produciendo alteraciones graves en los sistemas climáticos que tiene no solamente el subcontinente, sino el planeta. Todo está súper interrelacionado, lo que el efecto mariposa no puede ser más cierto. Lo que pasa aquí repercute en otro extremo del mundo de una u otra forma. Y lo grave aquí es que nadie sabe a ciencia cierta cuál es el punto de quiebre. ¿Dónde está el punto de inflexión? O sea, en cualquier momento nos podemos encontrar una sorpresa, pero gigantesca. Recuerden que básicamente el clima del planeta es manejado por las corrientes marinas. Si las corrientes marinas son alteradas, tanto por temperatura como por salinidad, por concentración de sales, cambiaría todo el clima del planeta. Imagínense lo que significaría eso. Y respecto de lo que hablábamos recién sobre los compromisos de la COP26, sobre la carbono neutralidad, yo iría más allá. O sea, yo pienso que ya nos quedamos cortos con la carbono neutralidad y yo empezaría a establecer un concepto de carbono negatividad. Yo creo que tenemos que pensar en decrecer en la producción y la emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo del CO2, el famoso CO2. Tenemos grandes actores que justamente complican un poco eso hablaba de los frenos. Y incluso en países desarrollados, quizá obviamente sorprende si uno piensa, por ejemplo, en Australia. Uno piensa en un país que es súper ecológico, mirándolo de lejos, sin saber mucho detalle, con políticas verdes en muchas dimensiones, que incluso trabaja en diferentes instancias en ese sentido. Y también podemos pensar también, mirándolo desde una perspectiva sin saber el detalle, de que obviamente va a ser colaborador con metas de carbono neutralidad, pero al mismo tiempo es un gran productor de carbono. Entonces ahí nos encontramos con ciertas contradicciones y de hecho es más, nos encontramos con el problema de que es un país que sus audiencias, su público, sus votantes, están a favor de justamente ser cada vez más verdes, porque son gente, digamos, bastante consciente ecológicamente en general. Y dejo abierta de nuevo la palabra a ese respecto de los grandes frenos. Podríamos nombrar China, India. ¿Qué puntos podríamos, qué teclas podríamos tocar para que efectivamente se mueva, digamos, un poco la aguja en esos lugares y de alguna manera podamos confrontarnos? Porque hay que darse cuenta que cuando terminó la COP26, el presidente de la COP habló con un tono afectado, pidiendo disculpas, incluso al borde de las lágrimas. O sea, debe haber habido un grado de tensión ahí bastante importante, ¿no? ¿Quién quiere tomar la palabra? La dejo abierta. Sí, bueno, yo creo que, o sea, por ejemplo, respecto de China, o sea, China, la generación eléctrica en China es en un altísimo porcentaje, es en base a carbón, digamos, centrales térmicas a carbón. Y lo que ha estado pasando en China últimamente, por una serie de factores, es que han entrado en un razonamiento eléctrico. Dicen que tiene que ver en parte con esta cosa de que el cumplimiento de la descarbonización, pero bueno, hay una mezcla de factores. Entonces, los países empiezan a ver, claro, que una cosa es en un papel decir vamos a hacer tal cosa, pero cuando empieza a alterarse su funcionamiento y esto puede repercutir en que hay desempleo, hay inestabilidad. Entonces, bueno, claro, viene esta reacción de decir, oye, pucha, no tan rápido, no estoy en condiciones de hacerlo.
sobre todo en China, una nación de 1.300 millones o quizás más, India en las mismas condiciones, donde si pensemos que en Francia hace unos años atrás los chalecos amarillos, solamente por el tema de los combustibles, un país rico, donde un grupo de gente, digamos, se opuso porque les encarecía, les cambiaba el sistema de vida. Entonces, lo difícil que es en la política concreta, real, digamos, de hacer esto. Y estas transformaciones sabemos, o sea, esta cuestión tiene que ser hay que reducir, de hecho, vi por ahí una cifra que en 98 meses hay que reducir en un 45% las emisiones de carbono del mundo. Entonces, eso es, o sea, un esfuerzo gigantesco. Y bueno, está el tema financiero, que también el famoso compromiso de los 100.000 millones de dólares que se va a dar para que los países más afectados se pueden ir reconvirtiendo, que no se ha reunido. Bueno, hay un montón de cosas, claro, a la gente, a los países, a muchos países les exigen, pero no tienen cómo hacerlo. Entonces, una última cosa que también se dijo en alguna parte en un reportaje y seguramente se ha replicado, es que si todos los países ricos se pusieran o sea, les sale más barato al mundo hacer esa donación que el efecto posterior, digamos, de todo el cambio climático. Pero es una fracción ínfima de lo que sería el cambio, o sea, hacerlo. Esteban, yo siempre, no sé, y por favor corrígeme, siempre te he visto interesado con lo que sucede con China y sus asuntos internos. No sé si quizás justamente nos pilló un mal momento, quizás la COP en ese sentido, porque Xi Jinping estaba pensando mucho más que en que lo declararan una especie de Bernardo Higgins de China, digamos. No sé si supieron esa declaración que hubo en que se lo declaró héroe nacional o algo como eso, a la altura de Deng, a la altura de Mao, ¿no es cierto? ¿Qué piensas tú? ¿Crees que la situación interna de China justamente, o más bien bien particular, un actor particular con nombre y apellido, Xi Jinping, influyó bastante en el hecho de que esto fuese tibio por parte de China? Uy, difícil lo que me pide, ¿ya? La verdad es que a mí China me interesa, no lo veo tanto en política interna, me interesa más desde el tema más macro, ¿cierto? Esta posición que tiene China, ¿cierto? Disputando la hegemonía con Estados Unidos y que eso también tiene que ver con que las metas que se van proponiendo sean tibias. ¿En qué sentido? En el sentido que tienes una potencia, la primera potencia del mundo, Estados Unidos, que está en una fase de declinación de su poder hegemónico y tienes a China que está ascendiendo. El último antecedente que tuvimos de un proceso similar, que fue el Reino Unido con Estados Unidos, una suerte de convergencia, entonces esta hegemonía fue relativamente pacífica entre ambos, o sea, al margen de lo que fue el proceso de las guerras mundiales, a lo que voy yo, no hubo una competencia real entre Estados Unidos y el Reino Unido, sino que más bien un afán de colaboración, ¿cierto? Que uno lo puede ver en el desarrollo incluso de las mismas guerras, Plan Marshall y la cooperación transatlántica y una serie de factores. Pero acá en este caso nosotros lo que vemos hay una competencia que se agudizó incluso durante el anterior gobierno de Donald Trump y que ha complicado las cosas y que obviamente hace de que se mire con recelo la cooperación internacional, más todavía cuando hay un conflicto abierto todavía entre Estados Unidos, China por el asunto de Taiwán. Entonces todo esto obviamente como que enrarece el ambiente y hace que precisamente no se lleguen a los grandes acuerdos. Además que hay que entender también lo que supone para China, porque China su desarrollo lo ha basado, ¿cierto?, su crecimiento económico lo ha basado, ¿cierto?, en la producción mediante energías provenientes de combustibles fósiles, específicamente el carbón. Entonces, en el fondo es claro, o sea, los chinos se paran frente al mundo más desarrollado y dicen, oye, pero yo también quiero alcanzar las mismas metas que alcanzaron ustedes, entonces, ¿por qué ustedes me privan de esto si a ustedes también les sirvió? Entonces los otros países le dicen, oye, pero es que resulta que si nosotros te dejamos seguir ocupando carbón, vamos a sonar todos. Pues entonces es como bien complejo lo que se produce. Eh, aún, ¿cierto? Como dijo Juan Pablo, y que yo comparto plenamente con él, que si los países más ricos, ¿cierto?, colocaron una ínfima cantidad de recursos, el tema medioambiental podría resolverse. Pero De hecho, me cuelgo un poco en lo que tú dijiste,
bueno, uno de los puntos clave de la resolución, la tibia resolución de la COP26, dice que se establecerá un diálogo para examinar el tema del dinero a cambio del daño del cambio climático que ya se produjo. O sea, el tema de la compensación entra en la conversación y algo, pero de una manera muy tímida, muy tímida, y claro, evidente. O sea, hay un daño producido y bueno, ¿cómo entramos en eso? Oye, Arnaldo, te quiero hacer una consulta. Mira, una cosa que me llamó mucha atención fueron los, aparte de los acuerdos del tema de deforestación, de hecho, la empresa nacional, a través también se comprometió, el sector forestal chileno se comprometió a una rebaja de 1 tonelada al año una vez que logren hacer las acciones correspondientes, y eso sería en régimen al año 2030. Eh, Tú que conoces el tema, yo te he visto en conversaciones en charlas con el sector privado, justamente. ¿Cómo crees tú que está cambiando la percepción de nuestro sector privado en función del cambio climático y el aporte que se puede hacer? Yo pienso, Gerard, que el sector privado, no solo en nuestro país, sino en todas partes, es movido más que nada por la demanda del consumidor. Los grandes cambios del sector privado son solamente a través de las demandas de sus clientes, sus consumidores. Y mientras se mantenga nuestra forma de modelo de crecimiento basado en el consumo, va a ser muy lento este proceso, yo creo. Y va a ser tristemente tardío. Pienso que la inyección de recursos debería ser tratar de cambiar la mentalidad de la gente, de la población, y empezar a tomar conciencia de que nuestro modelo de consumo no es sostenible y tampoco es necesario. Yo me acuerdo de todas las de 4R, no de 3, de 4R, ¿no es cierto? Teníamos las 3 R clásicas. Las 3 R clásicas que eran reutilizar, reciclar y reducir. Sí, eso ya lo sé. Pero hay una R más importante aún, que es la de rechazar. Rechazar, o sea, tú tienes que rechazar las cosas innecesarias en tu estilo de vida. O sea, ¿qué sentido tiene tener 10 pares de pantalones para una temporada? ¿Qué sentido tiene cambiar el teléfono todos los años? No es sostenible, nos encanta el consumo, nos satisface, nos hace sentir mejor, es una droga maravillosa, pero no podemos seguir así. Y mientras nosotros sigamos manteniendo esa mirada de vivir en el consumo, el sector privado va a seguir disfrutando de esto y moviéndose con mucha lentitud, porque claro, ellos viven del consumo. Yo no los voy a culpar por su modelo de negocio, es eso. De hecho, justamente la página anterior a la cita que hice de Laudato Si dice, mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. O sea, obviamente son sentencias fuertes, sabemos, o sea, aquí nadie está proponiendo, digamos, coartar al sector privado, ni mucho menos, pero sí la educación, obviamente, un cambio de mentalidad es importante. Bueno, no les quiero quitar mucho más tiempo, ha sido muy interesante, muy profunda la reflexión, quizás partiendo por Juan Pablo, unas últimas palabras para cerrar esta interesante conversación. Sí, yo creo que como siempre no hay que bajar los brazos, no hay que perder la esperanza, el momento es crítico, eso no se puede negar, pero no está perdido y gran parte de la solución, o al menos de la mitigación del daño, porque quizás no volvamos nunca a los niveles originales, está en nosotros, así que yo creo que no olvidar eso y cada uno dentro de su esfera puede multiplicar los efectos. Esteban. A nivel global, yo creo que la crisis climática va a demandar mayor esfuerzo de los estados, por lo que no deberíamos sorprendernos quizás de un aumento en las tasas de tributación. ¿En qué sentido? En el sentido de que a la larga va a ser mucho más barato financiar políticas que tengan por objeto atender asuntos de carácter medioambiental a través de impuestos progresivos, que si esto nos sorprende y finalmente nos pega fuerte en el PIB. Hay que pensar que, no recuerdo bien, pero el ex ministro Marcelo Mena hablaba de una cifra importante del PIB que perdería Chile precisamente por el cambio climático. Y esto es por los niños, ¿no es cierto, Arnaldo? Es por las futuras generaciones. Mira, yo creo que ni nosotros ni ellos van a ver las consecuencias de esto, sino va a ser las generaciones posteriores más. Sí.
Bueno, solamente me queda decir, aparte de agradecerles, que también hay una esperanza con el sector privado. Se han comprometido 130 billones, o sea, pero billones de millones, o sea, trillions, como le dicen los gringos, a justamente el sector privado, en proyectos y que van a ser certificados, van a generar un sistema de certificación para que realmente vayan a favor de la carbono neutralidad, y de esa manera se vayan cumpliendo estos compromisos, no solamente, esa es la buena noticia de esta COP, no solamente por el mundo público, sino también el privado, y ahí también tenemos que tener una cuota de esperanza. Bueno, les agradezco mucho la invitación, y a ustedes, amigas y amigos, los encontraré una nueva emisión la próxima semana en Ahora sí Villa Alemana, el seminario. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, Pablo, Esteban. Abrazo. Chao.